Entonces, ¿qué vamos a ver en la sesión? En la sesión vamos a ver el uso de las fórmulas elementales que se ven en esta parte. Vamos a ver las reglas de derivación que están en esta segunda columna. Vamos a interpretarlas, cómo se usarían. Vamos a ver también lo que es derivadas de orden superior y derivadas parciales. El menú, la verdad, está un poquito largo para las 2 horas. Si no tienen mayor problema, pues yo podría dar un poquito más de tiempo o inclusive más ejemplos van a ver en las presentaciones. Tengo un material de cálculo por allá bastante, con muchos más ejemplos, entonces de esto hay bastante. Pero lo importante es que quede claro cómo interpretar las fórmulas y cómo utilizarlas a final de cuentas. Que bueno, si aprendiste a cómo utilizarlas, cómo leerlas, pues pueden darte cualquier cantidad de fórmulas y no deberías tener mayor problema. Entonces, repito, si tienen alguna duda, pregunta, me interrumpen, contestamos, no hay mayor problema. Entonces, vamos por orden, ¿no? Quizás aquí estás viendo un montón, pero vamos de uno en uno, ¿no? Vamos a comentar primero las fórmulas de derivación elementales. Vamos a comentar primero qué hacer con el caso en el que tenemos una constante. Por ejemplo, cuando tenemos una constante, la notación, ¿cuál es? A manera de ejemplo, vamos a hacerlos aquí, en esta parte de abajo, para no perder las fórmulas. Si yo tengo una función constante, por ejemplo, y igual a 5, entonces su derivada, ¿cómo la denotamos? Es lo primero que hay que comentar, ¿no? ¿Cómo sé que me están pidiendo una derivada? La derivada me la pueden pedir de varias formas. Ya sé que me pongan el nombre de la variable, que en este caso es la función y, con un apóstrofe, y eso hace referencia a la primera derivada. O ya sea que me pongan el cociente o la notación de diferenciales de derivación, si lo quieres ver así, seguido de la función y les digo un cociente de diferenciales sobre dx. Esta es otra manera de hacer referencia a las derivadas, donde arriba aparece la función respecto a la cual quieres derivar y abajo aparece la variable respecto a la que se va a derivar. Esos son los dos elementos importantes. La función que estás derivando y la variable respecto a la cual vas a derivar. Al rato que veamos derivadas parciales, esto de la variable respecto a la que derivas va a resultar muy importante. ¿Ok? Entonces, esas son las posibles notaciones. Ya sea que te ponga un apóstrofe que se lee como y', o que te lo pongan como un cociente de y sobre dx, o la derivada de y con respecto a x. Entonces, si tu función es y, si solo tienes y, esa es la función original. De ahí te vas a basar para sacar la derivada. Y entonces, si aparece y', al momento en el que aparezca y' de y de x, eso te quiere decir que vas a usar alguna de estas fórmulas. Como es una constante, la derivada de cualquier constante, ¿cómo sé que es constante? Porque la variable, les vuelvo a repetir, la variable está especificada aquí abajo. Y en esta parte, pues no aparece la x. Si no aparece la x, eso significa que toda tu expresión es constante. Y entonces esta derivada es 0. Similarmente aquí pudimos haber escrito de y de x igual a 0. Y ahí tendremos un ejemplo para las constantes. Otro caso. Por ejemplo, si aparece la constante pi al cuadrado, esto es un número. Pi vale 3.1416. Eso es importante, ¿no? Pi es 3.1416. Cuando estemos evaluando trigonométricas, como seno, coseno, tangente, al menos en cálculo, puede ser que en física o en otras materias lo tomes como pi igual a 180 o su equivalencia a radianes, pero en cálculo pi vale 3.1416 o su aproximación, ¿no? No vayan ahí en el examen o en algún lado tomarlo como 180. Pi siempre vale 3.1416. Entonces, ahí tenemos este caso de las constantes. Otro ejemplo podría ser el siguiente, quizás no sea tan inmediato. Por ejemplo, si yo pongo f de x igual a 2z cúbica, ¿no? Entonces aquí es muy importante lo de la variable. ¿Cuál es la variable que está siendo involucrada en tu función? Tu variable es x. Entonces, cuando vayas a calcular la derivada, la primera derivada, f' de x,
Entonces tu derivada la vas a hacer respecto a la variable x. Y fíjate, en la función que te están dando no aparece la x. Si no aparece la x, que es la variable que te están diciendo para tu función, significa que todo esto es una constante. Y si es una constante, entonces la primera derivada vale 0. Esos serían los ejemplos relacionados con la primera fórmula, el caso de la derivada de una constante. ¿Sí? Tienes que fijarte en cuál es tu variable. Ahora, vamos con otro ejemplo. Ahora vamos a hablar de la potencia. ¿Cómo se emplea esta regla de la potencia? Que estoy segurísimo que default va a venir en el examen, en la actividad, es clásica, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría un ejemplo de la regla de la potencia? Por ejemplo, si tienes a la función denotada como y igual a x cuarta, entonces, ¿cómo quedaría su primera derivada? La primera derivada la denotamos como y', y en este tipo de notación se sobreentiende que tu variable es x. Si solo ves y y del otro lado está la x, se sobreentiende que tu variable es x. Entonces, si tienes una x, pues te vas a esta fórmula que te dice la derivada de x elevado a una constante. Esto es importante, la potencia tiene que ser constante, porque si no es constante, entonces estás en la fórmula del exponencial. Tu potencia es constante. Entonces, lo único que hay que hacer es lo que te dice la fórmula. La constante a la que esté elevada va a bajar multiplicando, así como pasaba con los logaritmos, baja multiplicando y el exponente se le resta 1. Entonces, en esta fórmula, si la potencia es 4, baja el 4 y a la potencia se le resta 1, 4 menos 1. Este paso casi no se escribe, se hace directo, es decir, 4 menos 1, uno pone directamente allá el 3. Y ahí tienes la primera derivada de esa función. Otro ejemplo, siempre de potencias, podría ser el siguiente, que tengas f de x igual a raíz de x. Y aquí puedes decir, ay, ¿dónde está la potencia? Acuérdate que por propiedades algebraicas, la raíz la puedes poner como x elevado a la 1/2. Entonces, ahí ya tienes escrita esta función como potencia. Entonces, la primera derivada, f', sería baja el exponente en este caso es 1/2, baja el exponente, 1/2, y la nueva potencia es 1/2 menos 1. 1/2 menos 1 es menos 1/2, y ahí tendrías el resultado final. Lo puedes dejar así, realmente no hay mayor problema en dejarlo con exponente negativo o bajarlo a positivo. Si lo bajas a positivo, te quedaría 1 entre... Acuérdate que las potencias, si son negativas, para pasarlas a negativas, si son negativas, para pasarlas a positivas, bajan al denominador y te quedaría 1 sobre 2x a la 1/2. Y ahí tendrías un ejemplito más para derivar exponentes. ¿Ok? Es esta forma, ¿no? Siempre que tengas x elevado a algo, la potencia baja y disminuye en 1. Una cosa muy importante es que esto tiene que estar en el numerador. Fíjate, esta expresión es únicamente para potencias en el numerador. Si algo está dividiendo, obviamente no es esta potencia. ¿A qué me refiero con que algo esté dividiendo? Por ejemplo, al resultado que escribimos aquí al final. 1 entre 2x a la 1/2. Aquí no puedes aplicar la regla directa. Tendrías que ponerlo en el numerador. ¿Ok? Las potencias siempre tienen que estar en el numerador. Por ejemplo, otro caso. Si yo tengo la función f de x igual a 1 sobre x a la sexta, este es un error bastante común, ¿no? Si yo tengo 1 sobre x a la sexta y me piden la primera derivada, repito, estamos familiarizándonos con el uso de las fórmulas. Si me piden la primera derivada, ojo aquí no es, tiene una potencia, está fácil, bajo el 6 y le resta 1. No, porque la fórmula, les digo, es
únicamente cuando la x esté como en el numerador. No es una fracción, fíjate, aquí no hay fracciones. Entonces, si aquí tienes una fracción y te están pidiendo la derivada, no la puedes hacer directa porque tienes una fracción. Entonces, lo primero es quitar esa fracción. ¿Cómo quitas esa fracción? De nuevo, por ley de exponente, puedes subir al numerador y te queda como x a la menos 6. Y esta es la que ya vas a derivar, x a la menos 6. Entonces, con x a la menos 6, ya puedes usar la fórmula. El 6 baja multiplicando. ¿Y qué le va a pasar a la x? Se le resta 1. Menos 6 menos 1. Aquí la suma o el resultado de menos 6 menos 1 es menos 7. Y esta sería la primera derivada de 1 sobre x a la 6. Repito, para aplicar la fórmula de la potencia que estamos ejemplificando, siempre tiene que estar en el numerador. ¿Ok? No se vale que esté en el denominador. Lo pasas al numerador y ahí haces la derivada. Para raíces igual, lo pones como potencia, te queda una fracción, luego ya bajas esa fracción y restas 1. Esta es la fórmula esencial y les digo, muy seguramente va a venir en algún momento, ya sea en la prueba del viernes o en algún lado. ¿Ok? Entonces, esto sería lo correspondiente a potencias. Algunos ejemplos muy sencillitos. Aquí, más que estén tomando nota, les sugiero que presten atención y si hay alguna duda me dicen. Estoy grabando esta parte, ya luego se las comparto y ahí pueden tomar las notas que deseen con calma. Ahorita escuchar y si tienen duda, pues ahí me dicen, me interrumpen. Ok, entonces en cuanto a las dos primeras, lo que son la derivada de una constante, la derivada de una potencia, y de todos modos ahorita les vamos a seguir trabajando, ¿no? Y ahora vamos a comentar las trigonométricas. Entonces, ¿cómo queda la derivada de las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son 6, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí les puse 3 porque les digo, una vez que se familiaricen con el uso de estas fórmulas, las otras que no están apareciendo, que son la derivada de cotangente, la derivada de secante, la derivada de cosecante, son muy similares en cuanto a uso. A final de cuentas son fórmulas. Entonces, la derivada de seno de x por fórmula es coseno de x. Y la derivada por fórmula de coseno de x es menos seno de x. Estas apréndanselas de memoria, así que no hay de otra, o su formulario a la mano cuando estén ahí respondiendo a las pruebas, ¿no? Porque, pues es fórmula, ¿no? Ahí siempre hay esa confusión, derivada de seno es coseno. Derivada de coseno menos seno. Cuando veamos las integrales, ahí igual hay cierta tendencia a cometer errores, pero pues, no ha quedado otra más que aprenderlas. Y otra más que vamos a ejemplificar, la derivada de la tangente, aquí ya le quité esta notación de cociente, la derivada de tangente con el apóstrofe tangente prima es secante cuadrada de x. Lo que podríamos comentar de estas fórmulas es que solamente se valen cuando están idénticas a estas, ¿no? A diferencia de los ejemplos anteriores donde yo les podía poner la derivada del 5, la derivada de pi cuadrada, ¿no? Como que varía un poco la regla constante. O la derivada de z cuadrada respecto a x. Aquí varía un poco, había ejemplos posibles para el caso de la derivada de una constante. O también cuando ejemplificamos hace un momento la regla de la potencia. Cuando la potencia es positiva, ¿cómo lo derivo? Cuando la potencia es una fracción, ¿cómo la derivo? Cuando la potencia es negativa, ¿cómo la derivo? Etcétera. Ahora, para estas trigonométricas no hay de otra. Tiene que estar igualita tu expresión para que puedas utilizar la fórmula. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a enfocarnos en... Vamos con algunos ejemplos de las trigonométricas. Entonces, repito, si llega a aparecer únicamente derivada de tangente de z, lo único que estoy cambiando es la variable. La derivada es la misma. La trigonométrica tangente. Si yo tengo z, que no te asuste la variable, la derivada de tangente de z sería secante cuadrada de z. A final de cuentas es otra función trigonométrica.
secante cuadrada de z. Y ahí la tienes, esta derivada. Repito, no hay de otra. Tiene que ser, a lo mucho lo que va a cambiar es que veas en vez de x una z, en vez de x una t. Y esa es la fórmula de derivación. O si aparece, por ejemplo, calcula la primera derivada de seno. Bueno, aquí está en inglés para que se dé la formita. Seno de x, la derivada de seno, no hay de otra. La derivada de seno, coseno de x. Ahora, ¿cuál es el punto de estar platicando esto? El punto de estar platicando esto es que si aparece una cosa que sea distinta a estas formulitas que les tengo escrito acá, cualquier otra cosa que sea distinta de estas, ya no es esta fórmula. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si llega a aparecer algo del estilo, por ejemplo, coseno de x cuadrada. Si llega a aparecer coseno de x cuadrada, aquí ya no tienes coseno de x. Tienes coseno de x cuadrada y es otra regla la que vamos a usar, que también vamos a comentar el día de hoy. Les adelanto que esa regla sería la composición. ¿Por qué? Porque tienes dos funciones compuestas. En algún momento platicamos de las funciones elementales, que son, por ejemplo, estas trigonométricas, y también está surgiendo en este momento esta, x cuadrada. ¿Qué es esto? Es una potencia. Entonces se están mezclando dos funciones. Una potencia, aquí adentro, x cuadrada, hay formas de derivar potencias, y además también se está juntando la trigonométrica coseno. Entonces, esta derivada es con la regla de la cadena, porque hay dos funciones involucradas, lo que es una potencia y lo que es una trigonométrica. Y eso es lo que vamos a ver con calma también el día de hoy más adelante, cómo identificar si es una suma, un producto, un cociente o una composición. Pero repito, aquí con esta, si llega a aparecer, la derivada no es, ¿no? No es menos seno de x cuadrado. Esa es una que confunden bastante, ¿no? Les repito otra vez este comentario. ¿Sí? Si te aparece una cosa que no sea x, su derivada no va a ser menos seno de lo que te aparece, ¿no? Es otra cosa completamente diferente. Esta fórmula solo se vale cuando aparece x. La derivada de coseno, ay, se me fue allá. La derivada de coseno es menos seno. Es la única fórmula válida. ¿Okay? Cualquier otra cosa, hay que usar otra regla de derivación. Entonces, repito, estas trigonométricas de cajón hay que aprendérselas. Lo mismo con las últimas dos, exponencial y logaritmo. Esta regla, e a la x, su derivada es la misma, e a la x, pero repito, solo se vale cuando aparece e a la x. Por ejemplo, si mi función es f de x igual a e a la x, entonces su primera derivada, pues si es e a la x, la primera derivada de e a la x es e a la x. Okay, pasó aquí un poco de ruido. Entonces, la primera derivada de e a la x es e a la x. Esa es la clásica, ¿no? La que no cambia, es bastante famosona en cálculo. La derivada de e a la x, e a la x. Pero otra vez ese comentario. Si mi función no es e a la x, es decir, de algún modo es distinta, como por ejemplo que aparezca e a la menos 3x, entonces no puedes usar esta fórmula. Porque en este momento hay dos expresiones involucradas. Lo que son menos 3x, que es una función, y la podrías derivar con una regla diferente, y la exponencial. O cuando aparezca e elevado a la función coseno de x, entonces este es otro caso donde no es su derivada e a la coseno. Es otra regla la que tenemos que usar para encontrar la primera derivada de esta función. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de funciones involucradas. Lo que son
la trigonométrica coseno, que tiene su propia fórmula, y la exponencial, que también tiene su propia fórmula. Entonces están combinando funciones. Y entonces al momento de combinar funciones, vienen las reglas de derivación. ¿Ok? Que bueno, ahorita vamos a hacer este tipo de expresiones. Y la última, la derivada de un logaritmo. La derivada de un logaritmo es 1 sobre x. Y vuelvo a repetir, estas fórmulas de exponenciales y logaritmo tienen que estar igualitas, ¿no? Si veo logaritmo natural de, vamos a poner otro caso, de x cuadrada más 2, entonces esta derivada, ay, ¿qué le pasa esto? Si tengo x cuadrada más 2, entonces esta derivada, f', tengo que usar una regla de derivación. Es decir, estas partes de acá. ¿Por qué tengo que usar una regla? ¿Y por qué no solo escribo 1 sobre x cuadrada más 2, que es otro error bastante común? Esta no es, porque te repito, esta fórmula de 1 sobre x solo se vale cuando el ángulo, o el argumento, perdón, el argumento del logaritmo es únicamente la variable x. Si tienes cualquier otra cosa, x cuadrado más 2, x cuadrado más 2x, ajá, es otra fórmula. Es decir, esto está súper mal, ¿no? No es esa fórmula. Repito, esta fórmula solo se vale cuando tienes x. Y lo que les decía, realmente aquí en las trigonométricas exponenciales no hay tantos ejemplos, es aprenderlas de memoria. Su uso viene cuando estamos involucrándonos con las reglas de derivación. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda? Muy bien. Ahora sí. Vamos con las reglas de derivación. La primera, si tienes una función por una constante. Vamos a hablar de la primera regla de derivación. Constante por función. Entonces, cuando tienes esta situación, ¿cómo te va a quedar? Constante por función. Por ejemplo, si yo tengo aquí que mi expresión es 5 coseno de x. Y yo quiero encontrar la primera derivada, y'. Entonces, para esta primera derivada, como es una constante lo que está multiplicando a mi función, el resultado es, ok, olvídate de la constante, o más bien apúntala nada más, y solo enfócate en derivar o en calcular la derivada de la función, que en este caso es coseno de x. Y esto sería simplemente 5 por la derivada de coseno, pues ahí vas a leer tus fórmulas, la derivada de coseno es menos seno de x. Entonces aquí te queda menos seno de x. Y ya simplificado, que sería como pues, escriben las respuestas, sin paréntesis y todo simplificado, pones el signo primero, la constante y la función. Menos 5 seno de x. Esa sería la primera derivada de 5 coseno de x. Repito, cuando tenemos alguna constante multiplicando por allá. ¿Ok? Otra. Por ejemplo, si tengo 3x a la 4. Entonces la derivada de esta, que esa es mi función f o y, entonces mi primera derivada o y' es utilizando ¿qué fórmulas? Pues sería utilizar esta de la constante por función y la de la potencia. Entonces, lo único que tengo que hacer es, ahí noto la constante que me dice mi fórmula, entonces la constante simplemente la multiplicas por la derivada de la función, en este caso la función es x a la cuarta. Lo único que tengo que hacer es derivar x a la cuarta. La derivada de x a la cuarta, pues bajo el 4 y le resto 1, me quedaría 3 por la derivada bajo el 4,
Resto 1 y ahí quedó el resultado. Realmente en la práctica, pues puedes poner directo el resultado, que sería el 4 baja, multiplica el 3, 4 por 3, 12, y le restas 1 a la potencia. 4 menos 1, x a la 3. Generalmente en este tipo de ejemplos lo hacen directo. Bajan el 4, lo multiplican por el 3, pero ese es el motivo, debido a la fórmula de constante por función. Multiplican por el 3 y les queda el 12, y la x le rebajan 1 al exponente. Y ahí queda otro ejemplo. Esa es la regla de constante por función. Vamos a ver ahora el caso de una suma o resta de función. Es decir, vamos a ejemplificar esto. ¿Cómo se lee? Si te piden la derivada de una suma, pues es muy sencillo. Es derivar cada término. La derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Por ejemplo, si me aparece o me están poniendo como mi función f de x igual a, no sé, 5x cuadrada más 3 tangente, ahí, más 3 tangente de x. Calcúlele la primera derivada a esta expresión. Entonces, para esta derivada, pues es con esta expresión. ¿Cómo sé que tengo una suma? Pues aquí aparece clarito, más. Entonces, si yo tengo una suma, lo único que tengo que hacer es calcular la derivada de cada término. La derivada de esta parte de 5x cuadrada es una constante por una potencia. Si es una constante, dejo la constante por un momento, no me preocupo y solo derivo la función. Entonces, solo voy a derivar x cuadrada con esta regla, la regla de la potencia. Bajo el 2 y le resto 1. Entonces me quedaría 5 por, voy a ponerlo una vez, derivada de x cuadrada, 2x. Y de hecho, si quieres lo puedes poner directo, 10x, no hay mayor problema. Más la derivada de la otra función. La constante por función, la constante sigue apareciendo, no hay mayor problema. Y solamente derivo la tangente. La derivada de la tangente, aquí tengo la fórmula, la derivada de la tangente, secante cuadrada, y entonces escribo esta parte. Secante cuadrada de x. Y ahí tengo mi fórmula. Lo único que faltaría es simplificar, es decir, multiplicar los números, etc. Y te queda 10x más 3 secante cuadrada de x. Y ahí tienes la derivada de esta expresión. ¿Ok? Esa es la idea de una suma. O una resta. Igual podríamos poner otro ejemplo de la siguiente manera. Por ejemplo, que aparezca la función y igual a 3 seno de x menos 4e a la x, ¿no? Una resta. Entonces, la primera derivada de esto, o y', pues es derivar. Cada término sería la resta de las derivadas. La constante se mantiene, te queda 3, derivada de seno, lo que les decía, por fórmula, o sea, no hay de otra. Derivada de seno, aquí está, es coseno de x menos, porque es una resta de funciones, la constante, todas las constantes que aparezcan, simplemente las copiamos y multiplicamos por la derivada de esta función. La derivada de e a la x, aquí está, igual por fórmula, la derivada de e a la x es e a la x, ahí no hay pierde, y ahí tenemos la primera derivada, como 3 coseno de x menos 4 e a la x. Y realmente estas son las fórmulas de suma o de resta. Inclusive podría poner yo más términos, por ejemplo, un último ejemplo de esta, voy a poner lo siguiente. F de x igual a 5 raíz de x menos x cúbica más 4 logaritmo natural de x menos
x a la menos 7, ¿no? No importa lo largo que sea tu expresión, si es una suma de funciones y resta de funciones, no te preocupes, está muy sencillito. Aquí tengo constante por raíz. Utilizo la fórmula 1, constante por función. Menos x cúbica. X cúbica es una potencia. Ahí está la fórmula. 4 logaritmo. 4 es una constante por la función logaritmo. Es esta regla. Menos x a la menos 7 es esta potencia. Y como tengo puras sumas y restas, pues lo que tengo que hacer para encontrar la primera derivada es derivar cada término. Entonces, aquí me quedaría 5 por la derivada de una raíz, la hicimos hace rato. Acuérdate que la raíz la puedes escribir, vamos a hacerla arriba, la raíz la puedes escribir como x a los medio. Y esto sería lo que derivas. Entonces baja la potencia, te queda 1/2 por x a la menos 1/2, porque es el exponente, le restas 1. Y ahí tienes la derivada del primer término. Menos, porque es una resta de funciones, se respeta ese signo. La derivada de x cúbica, bajas el 3 y le restas 1 a la potencia, 3x cuadrada. Más, es una suma de funciones, hay una constante, mantienes la constante y solo multiplicas por la derivada de la función. La derivada de la función logaritmo es 1 sobre x. Y ahí vas obteniendo las derivadas. Y para el último término es una resta, pues hace la resta de derivadas, es una potencia, baja aquí abrimos paréntesis, ojo, baja el exponente, menos 7, y a la x se le resta 1, menos 7 menos 1, menos 8. Y ahí tienes la primera derivada de esta función. Ahora, lo que sigue es simplificar. 5 por 1/2, 5 medios. Podemos dejar la x con su potencia negativa, no hay mayor problema. A la menos 1/2. Menos 3x cuadrada. 4 por 1 sobre x, lo puedes poner como 4 sobre x. Y aquí, leyes de los signos, menos por menos más. 7x a la menos 8. Y ahí tienes la primera derivada de esta función. Y ahí tendríamos un par de ejemplitos de la derivada con la regla de suma y resta. Pueden ser 2 términos, 3 términos, cualquier número de términos, pero siempre que aparezca suma y resta es derivar cada término con alguna de estas fórmulas que estamos presentando. ¿Ok? Hasta este momento, realmente, si tienen dudas, me dicen, repetimos, ponemos más ejemplos, como ustedes digan, ¿no? Ahora, vamos con las últimas 3 que no son difíciles, pero son como que como que a las que a la gente les cuesta más trabajo de analizar. Pero igual no son difíciles. Entonces, vamos a ejemplificar, ¿no? La regla del producto. Vamos a poner aquí ejemplos de regla del producto. Ok, antes de lanzarme con los ejemplos, quiero que quede bien clarito cuándo se utiliza esta regla del producto. Voy a poner ejemplos de momento, todavía no voy a derivar. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, x cúbica, ay, se me ponen las mayúsculas. Si yo escribo x cúbica a la x, esto se deriva con la regla de un producto. ¿Por qué? ¿O cómo me doy cuenta? Porque hay una multiplicación, obviamente no te van a poner los paréntesis, tú te tienes que dar cuenta. Aquí hay 2 tipos de funciones. Y bueno, ¿cómo reconozco los tipos? Porque tengo mis reglas de derivación. Esta x al cubo la derivo con la regla de potencia. Mientras que a la x también tiene su propia fórmula de derivación. Y entonces esto te puede dar la pauta para saber que se trata de un producto. ¿Por qué? Repito, porque x cúbica tiene su fórmula de derivación y a la x también tiene su fórmula de derivación. Y además son 2 tipos diferentes de funciones. Una es una cúbica, una potencia cúbica, y la otra es una exponencial. Entonces ese sería un caso donde utilizas la regla del cociente. Otro caso podría ser que aparezca
coseno de X, logaritmo natural de X. Este es otro caso. Vamos a despegar un poquito más. Este es otro caso donde tendrás que utilizar la regla del producto. ¿Por qué? Porque hay dos funciones. Está la función coseno de X, que tiene su propia fórmula de derivación, y está la otra función que es logaritmo natural de X. Te repito, aquí no te ponen puntitos, no te ponen paréntesis, así te dan la función, ¿no? Y entonces esto es un producto. Ojo, aquí vale la pena comentar lo siguiente, que es, cosa muy distinta hubiese sido que te escriban un paréntesis. Por ejemplo, si te hubiesen puesto coseno y entre paréntesis X, logaritmo natural de X, entonces esto no es un producto. ¿Por qué? Porque aquí te están indicando con el paréntesis que el ángulo de la función coseno es toda esta función, toda la función x por logaritmo natural de x, que sería con la regla de la cadena. Fíjate que tiene la misma estructura. Hay una función afuera que aparentemente no tiene la variable, eso está pasando acá, fíjate, afuera de este paréntesis está el coseno, que aparentemente no tiene la variable, solo ves f en la fórmula y aquí solo ves coseno. Entonces, ¿cuál es el ángulo? Es x logaritmo de x. Pero ese ángulo es en realidad una función. Aquí se puede ver. La g de x es como x logaritmo de x, una función, y aquí aparece una f que aparentemente no tiene la variable, solo coseno, ¿no? Entonces, esto es con la regla de la cadena, ¿no? Cosa muy distinta a esta, donde, pues claramente, repito una vez más, te estaban poniendo las dos funciones, la función coseno multiplicada por la función logaritmo. Entonces, es importante igual distinguir cómo se están escribiendo las funciones, para que tú sepas qué regla utilizar. ¿Okay? Entonces, producto. Esto no es un producto, se deriva con la regla de la cadena, y ya hicimos la analogía. ¿Qué más? Sí se derivaría con la regla del producto. Otra que sí se derivaría con la regla del producto, pues sería, por ejemplo, x cuadrada por coseno de x, ¿no? Y ahí se ve el producto. Tienes los productos, otra potencia por una trigonométrica, ¿no? Y ahí tendríamos varios ejemplos o varias maneras de escribir productos que estos serían con la regla del producto. Entonces, vamos a ver cómo se usa entonces la regla del producto. Vamos a derivar cada una de estas. Que desaparezcan un rato estas. Entonces, vamos a derivar la primera que puse. Que la función f de x sea x cúbica e a la x. Entonces vamos a ponerle un poquito de color, así como aparece en la fórmula. Una función es la función azul y la otra función es la función roja. Ahí. A ver, ¿qué dice esto? Ándale, una función es la azul y la otra es la roja. Entonces, la primera derivada, como queda, f', ¿quién sería? Nos dice la fórmula. Es la derivada de la primera función o la derivada de la función roja por la segunda función sin derivar. Aquí está, este f' te indica derivada. Más la primera función o la función roja sin derivar por
la función azul o la segunda función derivada. Entonces, solo voy a plantear esto, que sería, derivo la primera, es decir, sería la derivada de x cúbica por la segunda función sin derivar, e a la x, más la primera función, hasta aquí me lo dice la fórmula, la función roja sin derivar, es x cúbica, por la segunda función derivada, o la función azul. Entonces, la segunda función la voy a derivar. ¿Cuál es mi segunda función? E a la x. ¿Okay? Con la práctica, realmente uno usualmente no escribe esta parte. Con la práctica, uno brinca directo al resultado, que sería, ok, derivada de la primera función, derivada de la función roja, como es una potencia, baja el 3 y le resto 1, me queda 3x cuadrada, por la segunda función, o la función azul sin derivar, e a la x. Más la primera función, o la función roja, sin derivar, volver a marcar esto, la función roja sin derivar, pues te queda x cúbica, por la derivada de la segunda función, o la función azul, en su primera derivada. La derivada de e a la x, y ahí tienes la primera derivada de esta función, que repito, si necesitas escribir esto, no hay ningún problema, si te ayuda, está bien, pero este sería el resultado final, ya simplificado. ¿Okay? Entonces, esta sería la primera derivada de x cúbica e a la x. Y ahí tenemos el resultado. Una más, vamos a hacer otra que teníamos por allá. Repito, esto está grabando, al rato se los comparto y lo pueden tomar más detalle con calma. Ahora es entenderlo, ¿no? Y si tienen alguna duda, activan su micrófono y me interrumpen por allá. Otra. Por ejemplo, la función f de x igual a coseno de x, logaritmo natural de x. Esta, ¿cómo quedaría? Derivada. Identificamos qué funciones se están multiplicando. Bueno, pues vamos a calcular la derivada. Ahí. Vamos a calcular la derivada. Entonces, antes de sacar la derivada, vemos qué funciones se están multiplicando. Se está multiplicando la función coseno con la función logaritmo. Esas son mis dos funciones, coseno y logaritmo. Ahí está, ¿no? Entonces, si me baso en la fórmula, es derivar la roja por la azul sin derivar. Esto sería derivada de coseno, seno, ay, se salió del editor. Derivada de coseno, que es aquí siguiendo la fórmula, la derivada de la función roja, derivada de coseno, perdón, menos seno, ¿por qué dije seno? Menos seno, por la función azul o la g sin derivar, que en este caso sería logaritmo natural de x, más la función roja sin derivar, es decir, la función coseno, por la primera derivada de la segunda función, o la primera derivada de la función g. La primera derivada de la función logaritmo es 1 sobre x, y ahí tenemos este resultado. En este caso, cuando nos queda trigonométrica por logarítmica, pues lo más que simplificamos es quitar los paréntesis, es decir, nos quedaría como menos seno de x, logaritmo natural de x, y aquí podemos hacer la multiplicación de fracciones. Coseno de x por 1 sobre x, recuerda que el coseno tiene denominador 1, multiplicas numerador por numerador y denominador por denominador, te queda coseno de x sobre x. Te queda coseno de x sobre x. Uy, ¿por qué quedó sobre todo eso? Y ahí tendrías el resultado. Coseno de x sobre x. ¿Por qué queda así? Ah, bueno, no importa. Seno de x. Logaritmo natural de x. Más
Coseno de x sobre x. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí quedó el resultado. Este editor no es el mejor del mundo, pero bueno, nos ayuda bastante. Entonces, ahí tenemos este resultado para la regla de un producto. Y similarmente podríamos hacer el que nos falta, x cuadrada coseno de x. Voy a hacerlo rápidamente. Ya no voy a poner los colores. Vamos a derivar x cuadrada coseno de x. Entonces, la primera derivada, f' de x. Derivo la primera función, derivada de x cuadrada, 2x. Es más, lo voy a hacer más directo. Derivada de la primera función, 2x. La segunda función la conservo. 2x por coseno de x. Más. Ahora conservo la primera función, x cuadrada, y derivo la segunda, derivada de coseno, menos seno de x. Y ahí tengo mi derivada. De hecho, podrían hacerlo así de directo y no hay ningún problema, ¿no? 2x coseno de x, aquí es igual. 2x coseno de x, quito paréntesis, más por menos x cuadrada, seno de x. Y ahí tengo mi primera derivada con la regla del producto. Y esos serían algunos ejemplos para el producto. Antes del... Bueno, sí, vamos con el cociente. Entonces, ahora vamos con la regla del cociente. Está igual, basta con... Su uso es muy parecido a la regla del producto. Basta con que te des cuenta cuál es el numerador, cuál es el denominador y uses la forma. Les digo, es muy parecida al producto. Voy a poner dos ejemplos de la regla del cociente. ¿Cuáles serían estos casos donde puedo utilizar la regla del cociente? Por ejemplo, si mi función es f de x, que en mayúsculas. Si mi función es f de x y es el cociente x cuadrada menos 1 sobre e a la x más x, entonces, ¿dónde están las dos funciones que se dividen? Abajo, yo tengo una función y en el numerador yo tengo a mi segunda función. Entonces, para la primera derivada, voy a hacer lo siguiente. Identifico. Abajo, mi denominador, o mi función g, o mi función azul, como más sencillo se les haga. Y arriba, mi numerador, mi función f, o equivalentemente mi función roja. ¿Ok? Entonces, esos son los dos elementos que tengo para trabajar. Y voy a aplicar esta fórmula. La fórmula del cociente. Esta de acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Si yo tengo un cociente, ahí está. El resultado también va a ser un cociente. Ay, bueno, ya se movió esto. El resultado de la derivada de un cociente es también un cociente. ¿Y cómo queda? Es la primera derivada o la derivada de la función roja o del numerador o de la f. Entonces, la función roja es x cuadrada menos 1. Su derivada, aquí ojo, ya la voy a poner directa. La derivada de x cuadrada menos 1 es derivo x cuadrada, 2x, derivo una constante, deriva una constante 0. Esto es lo que me queda. Realmente no se pone así, solo se pone la derivada de x cuadrada, 2x, y como la otra fue 0, pues se eliminó, ¿no? Por la g, o por el denominador sin derivar, porque no tiene el apóstrofe. Entonces, por el denominador te queda e a la x más x. Luego, por regla, es un signo menos, siempre va este signo menos, por la función f o el numerador sin derivar, porque no tiene el apóstrofe, que sería x cuadrada menos 1, por la función g', es decir, la derivada del denominador, la derivada de la función azul. ¿Y cómo derivamos esto? La derivada de e a la x, aquí está, es e a la x. Tenemos una suma más la derivada de la otra función. La derivada de x, creo que es la primera vez que aparece, pero no importa. Esto es x a la 1. Si bajas el 1, te queda 1 por x elevado a la
0. 1 menos 1, 0. X a la 0 es 1 y esto realmente no se pone. Y es por eso que te queda la derivada de X como 1. Y ahí tienes la derivada. Falta el denominador. El denominador es G cuadrado. G cuadrado generalmente se deja así, no se desarrolla. G cuadrado es la función azul, e a la X más X elevado al cuadrado. Y repito, el denominador así se deja, no se desarrolla, no se simplifica, generalmente solo se expresa, ¿no? Ese binomio al cuadrado, o lo que tengas al cuadrado, ¿no? Y ahí tienes la derivada. Esta, uno podría intentar simplificarla, en ocasiones se puede, en ocasiones no, vamos a ver si se puede en este caso. En este caso, pues tendríamos, ¿qué cosa? Si llegamos a desarrollar, nos queda 2x por e a la x. Nos queda 2x e a la x. Y repito, sin desarrollar, solo fíjate si vale la pena. Tienes 2x e a la x. Y aquí te queda x cuadrada e a la x y x cuadrada. Ninguno es semejante a 2x e a la x. Y si desarrollas el otro, te queda 2x cuadrada. Ah, bueno, creo que solo hay un semejante. Sería x cuadrada por 1. Ahí te queda una x cuadrada que podría sumar con este producto. Es todo lo que puedes sumar. Los otros términos quedan, no son semejantes. Entonces, si muchos términos no son semejantes, te repito, déjala planteada así, ¿no? Que se vea que sí sabes utilizar la regla del cociente y con eso es suficiente, ¿no? De hecho, pues así pondría yo los reactivos, ¿no? La derivada de esto es opción A, opción B, opción C, opción D, ¿no? Solo con que sepan aplicar bien la regla es suficiente, sin preocuparme tanto por la simplificación que viene después, ¿no? Con saber la regla está bien. Saber aplicar la regla. Entonces ahí tienes un ejemplo de cociente. Vamos a ver uno más, pero repito, son en realidad de este estilo. Identificas con calma cuáles son las funciones que están involucradas y aplicas la reglita. ¿En qué paso va una derivada? ¿En qué paso no? Etcétera. Vamos a ver uno más de la regla del cociente. Por ejemplo, que aparezca, ay, ¿dónde está? Ahí está. Que aparezca y igual a, ¿qué le ponemos? Ah, ya sé. Esta sí está medio rebuscada, ¿no? Ah, por ejemplo, vamos a ponerle aquí x logaritmo natural de x sobre e a la x coseno de x, ¿no? Vamos a derivar esta expresión. De hecho, vamos a poner aquí más. Ahí está, ¿no? Vamos a derivar esta expresión. Ahora, vamos a comentar lo siguiente. Si yo quiero derivar esto, ahí está la de arriba, va de color rojo. Ay, ¿qué pasó? Ay. La de arriba le ponemos color rojito y la de abajo color azul. Entonces, ¿cómo va a quedar la primera derivada? La primera derivada es y'. ¿Cómo va a quedar esta? Sería igual a un cociente, oye, un cociente. ¿Y cómo va? Derivo primero el numerador. Ahora, para derivar el numerador, fíjate de lo siguiente. El numerador es x por logaritmo natural de x. Entonces, para calcular la derivada del numerador, tendrías que usar la regla del producto. Aquí está, porque tienes x por logaritmo. Entonces, para derivarlo es regla del producto. Vamos a hacerlo. Entonces, lo voy a hacer directo, ¿no? No voy a poner paso a paso. Desde aquí va una derivada. Por... Ay. ¿Por qué no quedó? A ver. Ahí está. ¿Por qué no quiere? Ahí están los espacios que voy a utilizar para que igual sirva de referencia. Esta es la regla del cociente. Derivo el numerador por
el denominador sin derivar. Ah, perdón, es un menos. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces vamos a derivar. Entonces, la derivada de la función roja, ¿quién sería? La derivada de x por logaritmo de x es un producto, entonces derivo x, la derivada de x es 1 por el logaritmo natural de x. Más, estoy derivando en la roja, más, como es un producto, el primero sin derivar, que es x, por la derivada de la segunda función. Derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y ahí tengo esta derivada del numerador. Y ahora sigue el denominador, pero sin derivar. Es decir, te queda simplemente e a la x. Te queda e a la x más coseno de x. No se derivó. Y en la segunda, pues te queda el numerador sin derivar, x logaritmo natural de x, por la derivada de la función de color azul. La derivada de x, derivada de e a la x, e a la x, derivada de coseno, aquí la tenemos, derivada de coseno menos seno de x. Y ahí tenemos esa derivada, de acuerdo a la regla del cociente. Y lo único que nos falta es el denominador, el denominador al cuadrado. Y el denominador es e a la x más coseno de x. Y ahí tenemos esta regla del cociente. ¿Ok? Y esto sería en cuanto a los ejemplos de las reglas de derivación. Repito, pueden checar más, pero estas son las ideas fundamentales para la regla del cociente. Ahora, vamos con la última regla. Una vez que tengamos esta regla, lo único que nos faltaría, que les comenté, que es derivadas de orden superior. Y derivadas parciales realmente no es tan complicado. Una vez que pasemos esto que les tengo proyectado, pues confío en que no se les va a dificultar tanto. Entonces, regla de la cadena o composición. Aquí, pues están mezclando dos tipos de funciones para escribir la expresión de derivar. Por ejemplo, una clásica podría ser e a la menos 3x. Entonces, en esta expresión e a la menos 3x, se está cumpliendo las condiciones de la regla de la cadena. Tienes una función dentro de otra. Por ejemplo, en este caso, e a la x, perdón, menos 3x, jugaría el papel de la g. Y la función f jugaría el papel de la exponencial. Le repito, aparentemente la f no tiene variable, es la función que queda afuera. Eso sería un ejemplo de donde entra la regla de la cadena. Y entonces, ¿cómo quedaría su derivada? Su derivada es de acuerdo a lo siguiente. Y' es la derivada de la función f evaluada en g. O también hay una forma alternativa de presentar estas fórmulas, que es la siguiente. Es como que con un cambio de variable, ¿no? Es pensar que esta función es en realidad es e a la u. Ahí, no salió la u. Es e a la u, para que tú la veas un poquito más simple. Es como que pensar que esta e a la menos 3x es la u. ¿Quién es la u? G de x. Y entonces esta fórmula de la cadena queda escrita de la siguiente manera. Es como tener f de u. Y si tú quieres calcular la primera derivada de una f de u, esto es f' de u por u'. Y entonces en este momento la u es como hacer un cambio de variable, estaría jugando el papel de
menos 3x. Y entonces tu primera derivada sería e a la u, que es la derivada de e a la u. Aquí lo ves más simple. ¿Cuánto es la derivada de e a la u? Ah, pues tienes tu fórmula, derivada de e a la u, e a la u. Y por la regla de la cadena, por u'. Y entonces en este momento vienes con la sustitución. ¿Quién fue la u? Menos 3x. Entonces te va a quedar acá e a la menos 3x por la derivada de u o por u'. Derivada de menos 3x menos 3. Y ahí tienes esta derivada que sería menos 3e a la menos 3x. Y ahí tienes esta derivada por la regla de la cadena. Realmente lo que se pone con la práctica, ¿no? Un poquito más inmediato, y quizás en la mayoría de los ejemplos, es que si tienes una exponencial, su derivada es esta parte. Y es cuando te dicen, ¿no? E a la menos 3x por la derivada del exponente. Esa sería la regla para derivar exponenciales, ¿no? E a la u por la derivada del exponente. O si tengo por aquí, y de hecho lo voy a poner, voy a modificar mis fórmulas de una vez. Estas son las elementales, pueden tomar nota antes. Si yo quiero usar la regla de la cadena, ¿cómo se modifican mis fórmulas? Para que sean un poquito más comprensivas. Si yo tengo seno de una función que depende de x, la derivada es coseno de u por u'. Es decir, tengo que derivar el ángulo. De hecho, podrían aprendérselas así. Cada vez que derive coseno, tengo que multiplicar por la derivada del ángulo. Cada vez que derive seno, multiplico por la derivada del ángulo. Cada vez que derive yo tangente, de hecho creo que así aparece en la mayoría de los formularios, aparece por una u'. Eso te quiere decir que cada vez que utilices la fórmula, tienes que multiplicar por la derivada del ángulo. Lo mismo con coseno de u. La derivada de coseno de u por cadena, ese es el motivo, la regla de la cadena, siempre hay que multiplicar por la derivada del ángulo. Algo similar con las exponenciales. Si tienes e a la u, siempre hay que multiplicar, por la derivada del exponente. Que si tu exponente es x, la derivada de x es 1, y tu fórmula realmente no sufre mayores cambios. Entonces, de hecho, pues, mi recomendación es que se aprendan estas que estoy poniendo aquí de último, ¿no? Para la derivada de un logaritmo es 1 sobre el argumento y multiplicar por la derivada del argumento, ¿no? Estas son las fórmulas ya con regla de la cadena. Similarmente para una potencia, si tienes u a la n, baja la potencia, le restas 1 y lo que faltaría para que esta fórmula sea con regla de la cadena, multiplicar por la derivada de lo que está en la potencia. Esa es la traducción de todas las fórmulas de hace ratito en términos de la regla de la cadena. Lo que esté elevado a alguna potencia, siempre hay que multiplicar por su derivada. El ángulo que tenga la función seno, siempre multiplicar por la derivada. El ángulo que tenga coseno, multiplicar por la derivada y así. El exponente de la e, multiplicar por su derivada. El argumento de la logarítmica, multiplicar por su derivada. Vamos a ver estos ejemplos. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo natural de x cuadrada más 5, más 3, perdón, x cuadrada más 3. Yo quiero, ay, ¿qué le pasó a esto? Y yo quiero su primera derivada, entonces aplico mi fórmula. Hago de cuenta que esto que está aquí es la u, ¿no? O es, en otras palabras, una función que depende de x. Entonces mi derivada es 1 sobre esa función, que sería x cuadrada más 3. Y lo que me falta es multiplicar por la derivada del denominador. Repítese esta fórmula.
Cada vez que tengas logaritmo de algo es 1 sobre lo que está dentro del paréntesis, 1 sobre lo que está dentro del paréntesis por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. En este caso, lo que está dentro del paréntesis es x cuadrada más 3. Entonces, 1 sobre x cuadrada más 3 por la derivada de x cuadrada más 3. La derivada de x cuadrada 2x más la derivada de una constante 0. Entonces, esta sería la derivada. Que si la simplificas, pues te queda 2x sobre x cuadrada más 3. Y esta es la derivada de un logaritmo con la regla de la cadena, que repito, son estas que están escritas acá. El cambio grande, por decirlo de alguna manera, es multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis o en el exponente. Ese sería el gran cambio a la hora de utilizar la regla de la cadena. ¿Ok? Repito, multiplicar por la derivada de lo que está en el ángulo, multiplicar por la derivada de lo que aparece en el exponente de la e, o multiplicar por lo que aparece en el argumento del logaritmo. ¿Okay? Repito, esta sería como que la última regla, luego vienen otros ejemplos, pero si aprendemos bien esto, no debe haber mayor problema. Sí queda bien clara esta parte, ¿no? Entonces vamos con otro ejemplo. Vamos a poner otro color para que se distinga. Vamos a con el ejemplo de otra función. Vamos a calcular, o bueno, o si nos da, ¿por qué no queda azul? O si nos da la función y igual a coseno de 5x, ¿no? Entonces, si nos dan esta función, su primera derivada, ¿quién sería? Por fórmula, si quieres derivar coseno, es menos seno de u, es decir, el ángulo, por la derivada del ángulo. ¿Por qué? Porque aquí ya aparece una composición, es decir, una segunda función dentro de la función coseno. Entonces, la derivada es menos seno del ángulo y además multiplicar por la derivada del ángulo. La derivada de 5x, 5. Y entonces la simplificación de esto, menos 5 seno de 5x. Ahí tengo la derivada. ¿Ok? Otra. Por ejemplo, si aparece y igual a la raíz de 5x cuadrada más 4, más 4. Entonces, ¿esto a qué es igual? Una raíz, acuérdate que la puedes poner como una potencia, que sería 5x cuadrada más 4 elevada a la, elevada al 1/2. Y entonces aquí tienes una composición. ¿Por qué? Porque tienes una potencia y para derivar esto hay que multiplicar por la derivada de lo que está en el binomio. Entonces, la primera derivada es, como siempre, bajo el exponente, 1/2, abro paréntesis, se conserva la función que estoy considerando, el exponente disminuye en 1 menos 1/2, y lo nuevo es que ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Siempre que haya paréntesis es muy seguro que tienes que utilizar regla de la cadena. Por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de 5x cuadrada baja el 2. 5 por 2, 10x. La derivada de una constante, 0. Y ahí tienes la derivada. Lo único que falta es simplificar. Primero van las constantes. 10 por 1/2, 5. Por x y el binomio a la menos 1/2. x cuadrada más 4. Y ahí tienes esta derivada con la regla de la cadena. ¿Ok? Esa es la idea en la regla de la cadena. Multiplicar por lo que está, multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis.
Vamos a ver otro ejemplito. Vamos a subirlo un poco. Por ejemplo, f de x. ¿Quién escribe? Por ejemplo, f de x igual a... vamos a poner esta. E a la 5x por seno de 3x, ¿no? Entonces, aquí tienes un producto, fíjate bien. Tienes a e a la 5x como una función y como otra función tienes a seno de 3x. Entonces, hay que usar un producto y además considerar la regla de la cadena. ¿Por qué la regla de la cadena? Como aquí tienes 3x, eso te dice o te da indicios de que es regla de la cadena. Si solo fuera seno de x, no hay cadena. Pero cualquier otra cosa que no sea seno de x es cadena. Lo mismo acá. Si tuvieses e a la x, no es cadena. Pero si tienes cualquier otra cosa que no sea e a la x, automáticamente es regla de la cadena. Entonces, ¿cómo queda la primera derivada de esto? Entonces, por fórmula, ay, ¿dónde fue? Por fórmula es lo siguiente. Ay, ¿qué le pasó? F', ¿cómo era? Era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. En este caso, las funciones son, solo voy a poner acá, seno de 3x. Tengo que derivar esto. Y aquí lo que tengo que derivar es e a la 5x. Lo demás se queda tal y como está, es decir, aquí quedaría seno de 3x. Y el otro factor, aquí simplemente estoy planteando la regla del producto. E a la 5x, ¿no? Ay, desapareció. Eso es lo que tengo que calcular. Y entonces, ¿cuánto me va a dar esto? La derivada de e a la 5x por la regla de la cadena es, ¿qué cosa? Es e a la u, en este caso e a la 5x, la derivada de e a la x es ella misma. Lo nuevo es que ahora tengo que multiplicar por la derivada del exponente. La derivada de 5x, 5. Y el resto se conserva, seno de 3x. Más e a la 5x, e a la 5x, vamos a hablar un poquito, si no, no se va a ver, más e a la 5x por la derivada de seno de 3x. Repito, si solo fuese seno de x, es regla normalita, pero como tienes algo que no es x, es cadena. Derivada de seno, coseno del ángulo. En este caso, el ángulo es 3x por la derivada del ángulo. La derivada de 3x, 3. Y ahí tendría mi derivada con la regla del producto y además cadena. Y entonces mi resultado, lo voy a poner abajo porque ya no alcanza, sería igual a ¿qué cosa? Simplemente quitar paréntesis y poner las constantes primero. Aquí, cuando simplifico esta parte, pues primero va el 5. Nos queda 5 por e a la 5x por seno de 3x. Y el siguiente término, primero va el 3 y luego las otras funciones. 3e a la 5x por coseno de 3x. Y ahí tengo mi derivación con regla de la cadena, regla del producto, etcétera, ¿no? Más o menos así estarían viniendo los ejemplos al final de cuentas con este tipo de derivaciones.
Regla del producto, regla de la cadena, regla del cociente, etc. Obviamente, pues aquí falta la parte práctica. Ahora, los otros pendientes, ahorita en la actividad pues les voy a poner muchísimas más y pues me pueden preguntar sobre cómo quedaría. Pero pues estos son los ejemplos elementales, ¿no? Regla del producto, regla de la cadena, raíces con cadena, logaritmos con cadena, etc. Vamos a ver ahora otro logaritmo con cadena, para que quede un poquito más claro. Vamos a ver que mi función sea ¿qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Mi función sea ay, y. ¿Por qué quedó azul? Ahí está. Y igual a logaritmo natural de coseno de x. Entonces, ¿cómo quedaría esta derivada? Y', ¿quién sería? Tengo que utilizar la regla de la cadena. Si voy a derivar un logaritmo, por regla, la derivada de un logaritmo, aquí está, es 1 sobre el argumento que está en el logaritmo, aquí está, logaritmo de u es 1 sobre u, por la derivada del argumento que está en el logaritmo, o lo que está entre paréntesis, ¿no? Entonces, esta derivada, ¿quién sería? ¿Qué está entre paréntesis? Lo que está entre paréntesis es coseno de x. Entonces sería 1 sobre, oh, se movió. Entonces esto sería 1 sobre lo que está dentro del paréntesis, coseno de x, por la derivada de lo que está en el paréntesis. La derivada de coseno menos seno de x. Y esta sería la primera derivada de esa función. Simplificamos, ponemos primero el menos, seno de x sobre seno de x sobre coseno de x. Y esta es la primera derivada de la función. ¿Ok? Esa es la idea sencillita de este tipo de ejemplos con regla de la cadena. Lo único que falta, pues los últimos temas son derivadas de orden superior y y derivadas parciales. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ejemplos de estas reglas que son las elementales. Las elementales, reglas de derivación, regla de la cadena, todas las demás salen a partir de estas. Y les digo, hay muchísimas otras fórmulas más, pero si estas quedan claras, las otras, les digo, a final de cuentas son similares a esta. Si es cadena, multiplicar por la derivada de los ángulos, de los exponentes, de lo que está dentro del logaritmo, ¿no? Entonces, ahí queda. Vamos entonces con lo que se conoce como derivadas de orden superior. Esto es conceptual. Entonces, si queda claro lo conceptual, lo operativo, pues es muy sencillito. Entonces, las derivadas de primer orden, ¿qué significan? Significan derivar una vez. Estas son y', ya sea que te la escriban como y'. A ver. Vamos a poner aquí derivar una vez para y igual a f de x. Entonces, las derivadas de primer orden se notan de la siguiente manera. Ya sea y', f' de x, etc. Esas son las derivadas de primer orden, que significa derivar una vez. Segundo orden significa derivar dos veces. Y estas se notarían de la siguiente manera. Y' o f' de x. ¿Ok?
Esas serían las de segundo orden. Tercer orden. Significa derivar 3 veces. Y así podríamos irnos bajo esta lógica. Estas se denotan como Y triprima o F triprima o con 3 apóstrofes de X. ¿Ok? Y de hecho hay varios órdenes. En general de orden N, donde N puede ser 4, 5, 6, etc. Significa derivar N veces. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si aparece Y, ojo con la anotación, entre paréntesis aparece un 5, significa derivar 5 veces. O si aparece escrito F y entre paréntesis, ojo, esto es entre paréntesis, aparece un 4, esto significa derivar 4 veces. Y así te vas con esta anotación de derivadas de orden superior. Para calcularlo es muy sencillito. Vamos a ver lo siguiente. Les digo, es muy sencillo. Por ejemplo, para la función f de x igual a, no sé, e a la menos 2x más x cúbica. Vamos a ir calculando poco a poco sus derivadas de orden superior. Entonces, la primera derivada. La primera derivada es derivar una vez. Derivo e a la menos 2x. Entonces, ¿cómo derivo e a la menos 2x? Si es una exponencial, es la exponencial otra vez, con el mismo exponente, y multiplicar por la derivada de la exponente. De hecho, si quieres, te lo puedes aprender así, multiplicar por la derivada del exponente. Si el exponente es x, la derivada de x es 1 y no hay mayor problema. Pero si no es x, entonces sí te ayuda a aprendértelo así. Multiplicar siempre por la derivada del exponente te queda menos 2. Más la derivada del otro término. La derivada de x cúbica, baja el exponente y multiplicas por x cuadrada. ¿Ok? Entonces, ahí queda la expresión. Esa es la primera derivada. Y está bien. De hecho, podríamos simplificar menos 2e a la menos 2x más 3x cuadrada. ¿Ok? Y entonces, calculo esto quedó bien como la primera derivada. Ahora, calculo la segunda. Si voy a calcular la segunda, esto se nota como f bi'prima de x. Y entonces, la segunda se refiere a agarra la primera derivada. Bueno, eso casi no se ve. Agarra la primera derivada y eso es lo que vas a derivar. La primera derivada. Esa es la segunda. Agarras la primera y derivas otra vez. Entonces vas a agarrar esta que acabas de calcular. Para encontrar la segunda derivada, derivas la primera derivada. Y entonces, ¿cómo se deriva esto? Es una constante. La constante se mantiene y multiplicas por la derivada del exponente. Perdón, de la exponencial. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Es la exponencial e a la menos 2x por la derivada del exponente. La derivada de menos 2x menos 2. Y ahí tienes esta parte. Más derivas 3x cuadrada. Como derivas 3x cuadrada, baja el 2, 3 por 2, 6 por x. Y ahí tienes la segunda derivada. Si quieres simplificar, bueno, no si quieres, hay que simplificar. Menos por menos más, 2 por 2, 4, a la menos 2x. Más 6x. Y esta es tu segunda derivada. Esta es la segunda derivada. Podemos seguir avanzando para ejemplificar. Entonces, la tercera derivada, ¿quién sería? F triprima. F triprima se refiere a agarra la segunda y vuelve a derivar. Entonces, volvemos a derivar esto. El 4 es una constante, se escribe y multiplica a la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial es e a la menos 2x, se repite la exponencial, pero no olvides multiplicar por su derivada, menos 2. Más la derivada de 6x. La derivada de una constante por una función, conservas la constante, y la derivada de x
1. Ya solo te queda el 6. Simplificas. 4 por menos 2, menos 8. E a la menos 2x más 6. Y ahí tienes la tercera derivada. Si quisieras la cuarta, vuelves a derivar, etcétera, etcétera. Y ahí sigues avanzando con las derivadas de orden superior. ¿Ok? Esa es la idea, ¿no? De hecho, podrías agarrar los ejemplos anteriores y como manera de práctica, volver a derivar. Eso son las derivadas de orden superior. Derivar el resultado que ya tienes, ¿no? Tercera derivada, calcular la primera, vuelves a derivar, te da la segunda, vuelves a derivar, te da la tercera. Y esas son las derivadas de orden superior. Si te piden la cuarta derivada, entonces agarras la tercera y la derivas una vez más. Así van surgiendo las derivadas de orden superior. Pero, lógicamente, para hacerlas tienes que tener bien clarito las bases, que son las anteriores. La regla de la cadena, la derivada de un producto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esas son las derivadas de orden superior. Y por último, nuestras derivadas parciales. Ay, me salí. Las derivadas parciales. ¿De qué tratan? Ay. Estas entran en juego cuando tienes funciones que dependen de más de una variable. Obviamente hay toda una teoría en cuanto a la interpretación de estas derivadas, pero operativamente, y así súper resumido, ¿no? Es, si vas a calcular la derivada de una función con respecto a x, entonces todas las demás letras, etcétera, pues funcionan como una constante, ¿no? Operativamente, te repito. Entonces, ¿cuáles son las derivadas parciales? Puedes derivar respecto a x. Si vas a derivar respecto a x, la notación es la siguiente. Se escribiría como fx o con esta notación especial. Hoy. Parcial de f, aquí ya no se usa la d, ¿no? Parcial de f con respecto a x. Esta, en vez de la d que estábamos utilizando hace rato, esta notación se conoce como la de Jacobi. ¿Ok? Esas son las notaciones para derivadas parciales. ¿Ok? Ahí está, se ve un poquito más grande. Y similarmente con respecto a y. Si vas a derivar con respecto a y, entonces estas se notan de la siguiente manera. F respecto a y o parcial de f con respecto a y. Y operativamente, por ejemplo, si yo tengo una función, digamos 3x cúbica, y cuadrada, más e a la x, más y al cubo. Entonces, ¿cómo me quedarían las derivadas parciales? Por ejemplo, f respecto a x, ¿cómo se calcula? Es derivar respecto a la variable x. Es decir, tu única variable en este momento es la x. Todo lo que no sea x es una constante. Es decir, aquí, en esta función, ¿cómo quedaría f respecto a x? Entonces, lo que tienes que calcular es la derivada de los términos que tienen x. Todo lo demás es una constante. Es decir, para el primer término, esto es lo que vas a derivar. Para el segundo término, esto es lo que vas a derivar. Y eso es todo, porque los demás o son números o son la variable y. Esto es lo único que vas a derivar cuando te pidan f respecto a x. Entonces, esto quedaría 3. Derivo, porque tiene x. Derivada de x cúbica, 3x cuadrada.
Y el otro término se mantiene, y cuadrada. Se mantiene porque no tiene x y además está multiplicando. Es como cuando multiplicas por una constante. Más la derivada de e a la x, e a la x. Más, recuerda, si no es x, es una constante. La derivada de y cúbica, si es una constante, la derivada de una constante, 0. Y ahí tienes la parcial de f respecto a x. Y la parcial de f con respecto a y, ¿quién sería? Para la parcial de f con respecto a y, pues es algo análogo. Entonces, lo que vas a hacer es considerar los términos que tienen y esos vas a derivar. Este tiene y, este no tiene y este sí tiene y. Entonces, ¿cómo va a quedar? Todo lo que no tenga y es una constante. Si estás derivando las constantes en un producto, aquí tienes un producto, las constantes en un producto se mantienen. 3x cúbica, lo único que vas a derivar es esto. La derivada de y cuadrada es regla de una potencia. Baja el 2 y restas 1. 2 menos 1, 1. Te queda 2y. Derivada de e a la x, pero como es respecto a y, es como si tuvieses una constante. La derivada de una constante, 0. Más y cúbica. La derivada de y cúbica, baja la constante y restas 1. 3y cuadrada. ¿Por qué aquí sí le bajé? Porque mi variable de derivación es y. ¿Ok? Y esas son las ideas para las derivadas pues, que aparecen sugeridas en el contenido del curso. Derivadas elementales, reglas de derivación, regla de la cadena, derivadas de orden superior y derivadas parciales. Obviamente en la actividad pues habría muchas más para practicar, pero pues estas son las ideas fundamentales.